Dios me les bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Es un día muy hermoso para meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí, ¿verdad? Porque Dios nos complace la vida y cada mañana, amados hermanos en el Señor, yo le doy honra y gloria a Dios por una mañana tan hermosa, a pesar, ¿verdad?, de las pruebas, de la lucha, a pesar de tantas cosas que vienen y pasan en nuestra vida. Pero hoy le doy la honra y la gloria a Dios, como todos los días, amados hermanos, levantarnos, de verdad, tenemos que levantarnos positivamente porque Dios está con nosotros. Yo quiero leer una porción de la palabra de Dios, pero antes quiero orar por usted. Si usted, ¿verdad?, está desanimado, si usted está gozoso, gloria a Dios. Si usted está en bendición, gloria a Dios, porque Dios es lo que quiere para su pueblo. Pero muchos estamos pasando por pruebas, por lucha, por tribulación, pero hasta que venga Cristo, ¿verdad? Déjeme decirle que estaremos aquí luchando. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora de la mañana, yo le doy honra y gloria, Padre Santo, Dios, por la vida que tú me permites, Señor. Padre Creador del cielo, bendigo a su pueblo que van a escuchar esta palabra de bendición, de salvación, porque tu palabra dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice tu palabra en el Salmo 92:12, nos habla, ¿verdad? Poderoso eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado, Señor. Bendigo cada mujer, cada niño, cada joven, cada adulto, cada familia. Los bendigo en el poderoso del nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Poderoso es el Señor. Amén. Voy a leer allá en Oseas 8, del 1 en adelante. ¿Verdad? Había un pueblo, ¿verdad?, que fue, dice, reprensión de la idolatría de Israel. Había un pueblo con idolatría, había un pueblo indiferente, había un pueblo que se alejaba de Dios en ese tiempo. Déjame decirte, en ese tiempo cuando Oseas, déjame decirte, el Señor le hablaba y le decía, ¿verdad? Le decía, pon a tu boca trompeta como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que había, ¿verdad? El pueblo de Israel había, ¿verdad? Se rebelaron, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, contra el pacto y se rebelaron contra su ley de Jehová. ¿Verdad, amados hermanos en el Señor? En ese tiempo había una ley, había un pacto, pero el pueblo se rebelaba contra Dios y se iban a adorar a otros dioses, a la diosa Acera, a Tamuz, se iban a adorar, y cuando Jehová los hablaba, venían y se iban. Eran de doble ánimo, eran de doble servir. Como hoy en día, déjame decirte que ya no vivimos en la ley, pero los mandamientos de Dios tenemos que hacerlo, cumplirlo. Porque aquí dice, ¿verdad?, el pacto que hizo, ¿verdad?, Dios en la cruz del Calvario, por medio de su Hijo, lo hizo por nosotros, por esa sangre que fue derramada, por la salvación de cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo había un pueblo, también déjame decirle, hijos de Dios que se rebelaron contra la ley, contra el pacto de Dios, se rebelaron el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y así clamaron Israel, dice, y así clamará Israel a Dios mío, te hemos conocido. Habían conocido a Dios por medio de sus padres, por medio de las cosas que Dios había hecho, amados hermanos en el Señor. Tenían, porque sus padres les hablaban de Jehová, las maravillas que Dios hizo cuando los sacó, ¿verdad?, de allá de Egipto, ¿verdad? Porque dice, lo repetirás a tus hijos, y ellos tenían que repetírselo a sus hijos, a las generaciones venideras, amados hermanos en el Señor. Y verdad,
y a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. A él clamaremos. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, Israel desechó el bien. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Por verlo desechado a Dios, los enemigos los iban a perseguir. No es porque Dios quisiera, sino porque el ser humano, amados hermanos en el Señor, hacemos que el enemigo nos persiga. ¿Por qué? Porque le damos cabida al enemigo. Dejamos puertas abiertas. Así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, Israel desechó el bien. Hay gente que desecha el bien de Dios, el favor de Dios, no quiere nada con Dios. Por más que Dios le hable, no quiere nada. No quieren buscar el rostro del Señor. Pero estamos en los últimos tiempos, que el amor de muchos, dice la palabra de Dios, que se enfriará. Amados hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Y el enemigo pone desaliento, pone ¿verdad? Pone otras cosas para que nosotros no nos involucremos, ¿verdad? En las cosas de Dios, amados hermanos en el Señor. Pero es el tiempo que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. Es el momento que tenemos que pelear por nuestra salvación. Es el momento que tenemos que decir, Señor, ayúdanos, porque solo no podemos. No darle la espalda a Dios, no poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en Dios, que, ¿verdad? En Dios, que Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da, ¿verdad? Cuida de nuestros hijos. Amados hermanos en el Señor, ¿cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a exaltarle? Si tenemos a un Cristo vivo de poder, que Él prometió estar con nosotros todos los días, amados hermanos en el Señor. Y dice, ¿verdad? Dice, y ellos establecieron reyes, pero no escogido por mí, dice Jehová. Dice que ellos escogieron a reyes. Vemos, amados hermanos, que en un pasado, ¿verdad? Dios los guiaba, pero un día la gente, cuando ¿verdad? El primer rey que hubo aquí en la tierra, en el tiempo antiguo, cuando, ¿verdad? Se levantó Saúl, es porque el pueblo del Señor dice, ya no quiero que nos dirija Dios, sino que tengamos un rey. Entonces el Señor se molestó, déjame decirle, el Señor se molestó por eso, porque de antes el Señor tenía comunicación con los profetas, tenía comunicación con su pueblo, pero el pueblo comenzó a gritar, quiero un rey, quiero un rey. Entonces fue cuando fue ungido, ¿verdad? Fue ungido Saúl, amados hermanos en el Señor. Pero Dios es tan grande y poderoso que pues Él pone a quien quiere, amados hermanos en el Señor. Y suple y veces la necesidad y suple el llamado del ser humano, amados hermanos en el Señor. Pero llega al grado que esa gente se aparta de Dios. Yo no digo que sean buenos, ¿verdad? Los que están dirigiendo una nación hoy en día. Solo que hoy en día no le ponen primero a Dios, sino primero al hombre. El hombre cree más en el hombre que en Dios. Es como los días, ¿verdad? Amados hermanos en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, Israel desechó el bien. Dice, y el enemigo los perseguirá. Porque van a ser perseguidos. Fueron perseguidos. Dice, y ellos establecieron reyes. Ellos, no Dios. Establecieron reyes, pero no escogido por mí. Dice, construyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de sus oros hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Mira qué palabra tan impactante, amados hermanos en el Señor. Porque el ser humano eso es lo que hace hoy en día. Hay gente que se crían su propia estatua, su propio Dios, para adorarle, pero eso no le agrada a Dios, amados hermanos en el Señor. Amigo que me escucha, apártate de la maldad y del pecado y de la idolatría,
porque Cristo viene, Él no comparte la gloria. En Éxodo 20 lo dice. Amados hermanos en el Señor, dice, ellos te establecieron reyes, ellos te dicen, pero no escogieron, no escogido por mí. Dice, no escogido por mí, te dice Dios. Dice, construyeron príncipes, mas yo no lo supe, porque ellos tomaron sus propias decisiones, como hoy en día. No solamente vamos con la gente que está fuera del camino de Dios, sino también, ¿verdad? Nos habla a nosotros siervos, nosotros evangelistas, nosotros profetas, nosotros, ¿cómo se llama? Llame como se llame, el Señor te dice que lo pongas en primer lugar en tu vida, en tu hogar y en todo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que quisieron. No le pidieron la confirmación a Dios, sino se fueron con sus platas y con sus oros. Dice la palabra del Señor. Dice, y ellos mismos se destruidos.